Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Comienza la Semana por la Unidad de los Cristianos con el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Y las autoridades kurdas de Siria declaran el estado de movilización general ante el avance del ejército. Les vamos a ampliar esta y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV anima a aprender de Juan el Bautista a mantener alerta el espíritu. Los cristianos en Sri Lanka se esfuerzan en devolver la esperanza a los afectados del ciclón y las inundaciones. La Iglesia en España celebra la Jornada de la Infancia Misionera con el lema Tu vida, una misión. La diócesis de Huelva pone en marcha el Reloj de la Vida, una iniciativa de esperanza para acompañar a las personas mayores. Portugal elige nuevo presidente en sus elecciones más reñidas de las últimas décadas. Los embajadores europeos se reúnen para responder a los aranceles anunciados por Donald Trump a los países que han desplegado medios aéreos en Groenlandia. En España continúa el temporal de hielo y nieve que afecta a las carreteras. Los pescadores españoles pararán en los puertos y protestarán en Madrid contra la norma de control. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz afronta el Abierto de Australia con el objetivo de hacerse con el título. Hoy comienza la Semana por la Unidad de los Cristianos. Se va a desarrollar hasta el 25 de enero en torno al tema Un solo espíritu, una sola esperanza. Como cada año, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias elaboran conjuntamente los materiales para ayudar a la reflexión y las celebraciones de este octavario. Este año, la Iglesia Apostólica Armenia ha sido la encargada de preparar los textos oracionales y de meditación, bajo la coordinación del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y de la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias. En la introducción de los materiales de este año, los redactores subrayan que la unidad, más que un simple ideal, está en el corazón de nuestra identidad cristiana. De este modo añaden que representa la esencia de la llamada de la Iglesia a reflejar la unidad armoniosa de nuestra vida en Cristo en la diversidad. La celebración ecuménica de 2026 lleva por título Luz de luz para la luz. Se trata de una adaptación de la oración del amanecer, una de las oraciones diarias de la Iglesia armenia, compuesta por San Nersés, también recordado por su compromiso en favor de la unidad de los cristianos. Tras la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro esta mañana, el Papa León XIV ha invitado a todas las comunidades católicas a reforzar en estos días la oración por la plena unidad visible de todos los cristianos. Por otro lado, las autoridades de la región semiautónoma del noreste de Siria han declarado el estado de movilización general entre la población tras los avances en las últimas horas del ejército sirio por la región después del fracaso del alto el fuego ayer. En las últimas horas, el ejército sirio se ha hecho con el control de la estratégica ciudad de Tapka, en la zona rural de la provincia de Raqqa, así como la cercana presa del Éufrates. Las fuerzas democráticas sirias, el ejército oficioso de la región, han denunciado que los militares han incumplido los términos del cese de hostilidades sin ningún tipo de miramientos, primero entrando en localidades antes de que las fuerzas democráticas sirias pudieran retirarse por completo y después atacando ciudades fuera de los términos del acuerdo. Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las fuerzas democráticas sirias no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al-Assad. Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa León XIV, durante el rezo del Ángelus esta mañana en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, ha reflexionado sobre el Evangelio de hoy. El Santo Padre ha recordado que el texto bíblico nos habla de San Juan el Bautista, que reconoce en Jesús al Cordero de Dios, el Mesías. El obispo de Roma ha asegurado que Juan reconoce en Jesús al Salvador, proclama su divinidad y su misión al pueblo de Israel, y luego se aparta una vez cumplida su tarea. Además, el pontífice ha comentado que el Bautista es un hombre muy querido por las multitudes, hasta el punto de ser temido por las autoridades de Jerusalén. De este modo, el Papa ha dicho que le habría sido fácil aprovecharse de esta fama. En cambio, no cede en absoluto a la tentación del éxito y la popularidad. Frente a Jesús, dice el sucesor de Pedro, reconoce su propia pequeñez y le da espacio a su grandeza, porque sabe que ha sido enviado para preparar el camino del Señor. Y cuando el Señor viene, reconoce su presencia con alegría y humildad y se retira de la escena. En este punto, el Papa León XIV ha asegurado que es muy importante para nosotros hoy su testimonio. Por eso, el pontífice ha asegurado que nuestra alegría y nuestra grandeza no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos. El obispo de Roma ha comentado que el amor del que nos habla Jesús es el de un Dios que aún hoy viene entre nosotros, no para sorprendernos con efectos especiales, sino para compartir nuestro esfuerzo y asumir nuestras cargas, revelándonos quiénes somos realmente y cuánto valemos a sus ojos. Por eso el Papa ha pedido que no nos dejemos distraer ante su paso y que aprendamos de Juan el Bautista a mantener alerta el espíritu, amando las cosas sencillas y las palabras sinceras, viviendo con sobriedad y profundidad de mente y de corazón, conformándonos con lo necesario y encontrando cada día un momento especial en el que detenernos en silencio para rezar, reflexionar, escuchar, para encontrarnos con el Señor y estar con Él. Nos vamos hasta Sri Lanka, donde la población todavía sufre las consecuencias del ciclón Ditwa y las inundaciones que siguieron entre finales de noviembre y el pasado mes de diciembre. El número de víctimas ha superado a las 600 personas y más de 2 millones han resultado afectadas, mientras la Iglesia Católica en el país continúa su misión de ayuda y devolviendo la esperanza. De ello es testigo el director de las obras misionales pontificias en Sri Lanka y sacerdote en Colombo, el padre Basil Roham Fernando. El sacerdote afirma que más allá del impacto inmediato habrá muchos costes a medio y largo plazo porque la reconstrucción llevará tiempo. Como precisa el presbítero, están ofreciendo ayudas materiales y económicas, pero también espirituales, psicológicas y sociales. En este contexto, indica que las obras misionales pontificias desempeñan un papel significativo y actúan en todas las diócesis, permaneciendo cerca de las personas afectadas. Todo ello, añade, en un clima de plena colaboración con las instituciones y con el Gobierno. Por otro lado, la Comisión de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina ha enviado un mensaje a los hermanos venezolanos que viven en el país, recordándoles que no están solos y que Argentina es su hogar. Ante la dura situación que atraviesa Venezuela, la Comisión ha transmitido a los hermanos venezolanos un abrazo fraterno cargado de fe y solidaridad. En su misiva, reconoce que aunque sus pies caminan por tierras argentinas, sus corazones laten con fuerza en Venezuela, sobre todo en estos momentos en los que se mezclan la expectativa y el anhelo de un nuevo comienzo, y al mismo tiempo la incertidumbre y el dolor por la situación que atraviesan las familias y seres queridos. Desde esta comisión afirman que la migración requiere un camino sacrificado al tiempo que es un testimonio de amor. Agregan que San José, la Virgen María y el Niño Jesús también conocieron el exilio y la angustia de proteger a los suyos en tierras lejanas. Así han pedido que el mismo Dios que acompañó a la Sagrada Familia les brinde hoy la certeza de que Él cuida de los suyos. A su vez, subrayan que la fe enseña que no hay muro, frontera ni distancia que la oración no pueda atravesar. De esta forma, ha instado a que la oración ilumine sus corazones, a mantener la esperanza y a confiar en la providencia. Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia en España celebra hoy la Jornada de Infancia Misionera promovida por las Obras Misionales Pontificias. El lema escogido para este año es «Tu vida, una misión». Como ha expresado el director nacional de esta institución, el padre José María Calderón, quien también dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión, con esta propuesta quieren concienciar a los niños de que ellos son también misioneros, no solo en su entorno, sino también colaborando y pensando en los misioneros. Desde Obras Misionales Pontificias apuntan que son incontables las iniciativas infantiles de la Iglesia en los territorios de misión. Asimismo, explican que el dinero recaudado en todo el mundo, más de 14 millones el año pasado, se pone a disposición del Santo Padre para que desde Roma se distribuyan las ayudas de una forma equitativa entre los 1.131 territorios de misión. Como precisan desde Obras Misionales Pontificias, este dinero llega cada año a 2.600 proyectos que benefician a más de 4 millones de niños. Por un lado, se ofrece un apoyo ordinario a cada una de estas diócesis y por otro se financian proyectos extraordinarios de educación, protección de la vida y evangelización. Desde la dirección nacional de esta obra han indicado que España ha vuelto a ser el país que más ha aportado a infancia misionera, seguido de Alemania y de Australia. En 2025 se envió desde nuestro país una cantidad superior a 2.400.000 euros para apoyar 473 proyectos en 36 países, que llegaron a más de 700.000 niños. Toda la información al respecto está disponible en la web infanciamisionera.es. Nos trasladamos a Andalucía. La diócesis de Huelva inauguró ayer los talleres de El reloj de la vida. Como explican desde este obispado, se trata de una herramienta pastoral dirigida a personas mayores que busca acompañar, sanar y generar espacios de vida en el atardecer de la existencia. Este proyecto nace tras un proceso de formación iniciado a comienzos del pasado año por voluntarios de la agrupación de Huelva HSIL, el Movimiento Vida Ascendente y el Secretariado Diocesano de Pastoral de los Mayores. En noviembre, la iniciativa fue presentada al obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez. Además del encuentro de ayer, los talleres se desarrollarán en 6 sesiones más, los sábados por la mañana. En ellos se abordarán situaciones que suelen generar sufrimiento en esta etapa vital. Ofrecerán así un espacio de reflexión personal, encuentro comunitario y relación profunda con el Señor. Desde la diócesis de Huelva se espera que esta iniciativa tenga una amplia acogida y pueda beneficiar al mayor número posible de personas, convencidos de que cada participante podrá encontrar en ella un camino de sentido, reconciliación y esperanza. Y continuamos en tierras andaluzas. Ayer se celebró en Málaga el Encuentro Diocesano de Infancia bajo el lema «Yo le entrego mi talento». Tuvo lugar en el Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. Contó con la participación de cientos de niños y adolescentes. Este evento estuvo organizado por la Delegación de Infancia y Juventud. Desde la mañana a la tarde, los niños participaron en las distintas actividades. El momento central fue la celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por el obispo diocesano, Monseñor José Antonio Satué. Información internacional. El país vecino Portugal acude hoy a las urnas para elegir a su nuevo presidente, las elecciones más disputadas de las últimas décadas y en las que todo apunta, según las encuestas, a una segunda vuelta entre el candidato del Partido Socialista, Antonio José Seguro, y el del partido de Chega, André Ventura. Los 4 favoritos se mueven en un estrecho margen que oscila entre un 17 y un 20%, por lo que los votantes indecisos parecen fundamentales en primera vuelta, aunque no en la segunda, donde influirá otras dinámicas como el voto útil o el cordón sanitario. Portugal es una república semipresidencialista, con un jefe de Estado que dispone de una serie de atribuciones que van más allá de la mera representación institucional, entre ellas disolver el Parlamento y el Gobierno, vetar leyes, fijar la fecha de las elecciones, indultar, y su papel puede resultar fundamental, como ya ocurrió en el segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.
Nos vamos a América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue diciendo que pretende conseguir Groenlandia para su país. Ante esta declaración de intenciones, países como Francia, Alemania o Dinamarca han empezado a enviar militares al territorio. España lo está estudiando. Donald Trump amenazó anoche a los países que habían enviado tropas a Groenlandia, como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia. El presidente de Estados Unidos dijo que hasta que no se alcance un acuerdo de compra del territorio, impondrá aranceles del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% a partir del 1 de junio. En este contexto, la Unión Europea está preparando una respuesta rápida y firme a los aranceles anunciados por Donald Trump a los países que han desplegado medios aéreos. Los embajadores europeos se reúnen hoy para empezar a trabajar en esa respuesta y el Parlamento Europeo se dispone a dar un paso contundente con la congelación de la aprobación del acuerdo comercial con Washington, que todavía está pendiente de votación en la Eurocámara. Cambiamos de tema. Los presos de 3 cárceles guatemaltecas han comenzado 3 motines simultáneos reteniendo al menos a 46 personas, 45 funcionarios de prisión y un psicólogo, en un movimiento que el gobierno achaca a la pandilla Barrio 18, declarada como organización terrorista internacional por Estados Unidos, cuyos integrantes buscarían retomar sus privilegios en las cárceles. El gobierno, liderado por Bernardo Arévalo, ha desplegado a efectivos de la policía, el ejército y del servicio penitenciario para volver a restablecer el orden y evitar fugas en las prisiones que por el momento siguen bajo control de los amotinados. Por otro lado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado el estado de catástrofe por los incendios que están arrasando parte de las regiones de Ñuble y Biobío en el centro y el sur del país. La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, ha confirmado que 20.000 personas han tenido que ser evacuadas en la comunidad de Penco-Lirquén. El hospital de Lirquén ha tenido que ser completamente evacuado de médicos y pacientes y la provincia entera de Concepción, una de las 3 que conforman Biobío, se encuentra bajo estado de alerta roja. Casi una decena de sus sectores están bajo orden de evacuación. Y terminamos la crónica internacional en Asia. El ejército de Corea del Sur ha iniciado los preparativos para el despliegue del misil balístico de alta potencia Yumno-5, calificado como monstruoso por su tamaño y presentado como un elemento clave, dicen, para la disuasión contra los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. El uso de este tipo de proyectiles busca aumentar las capacidades de ataque convencionales de las fuerzas surcoreanas para disuadir y, en caso de necesidad, responder a cualquier ataque norcoreano. Además, atiende a las demandas del ministro de Defensa del país, Ang Yu-bak, de un aumento sustancial del arsenal de ataque de Corea del Sur ante las continuas amenazas nucleares de su vecino del norte. Información nacional. Más de 50 carreteras se encuentran afectadas hoy por el temporal de hielo y nieve que afecta a España, con 6 vías cerradas a la circulación en alguno de sus tramos en las provincias de Granada, Huesca, Asturias, Salamanca y Navarra. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora de las carreteras españolas. Muy buenas tardes, seguimos inmersos en ese temporal de nieve con aviso naranja en Ávila, Segovia y Huesca, por lo que les pedimos que se informen del estado del tiempo y las carreteras antes de circular. A esta hora permanecen afectadas por nieve 48 carreteras, 5 de ellas de la red principal están transitables con precaución. En Madrid y Segovia la 1 entre el Molar y Honrubia de la Cuesta, en Ávila la A50 entre Ávila Capital y San Pedro del Arroyo, en Madrid y Ávila en la AP6 entre La Mata y San Chidrián, en Segovia y Ávila la AP51 entre Villacastín y Brieva-Vicolozano y en Segovia la AP61 entre El Espinar y Ontoria. Lo peor se encuentra en Huesca y Castilla y León y les pedimos además mucha prudencia por aviso amarillo por lluvias en Cataluña y las Islas Baleares. Además sigue cortada por un siniestro en Pontevedra la AP9 a su paso por Portas en sentido a la capital pontevedresa. Encontrarán eso sí el desvío por la salida 110. Precaución en la carretera.
Por otro lado, las cofradías de pescadores pararán mañana en los puertos españoles, cerrarán las lonjas y se manifestarán en Madrid y en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno para protestar contra la nueva norma de control de la Unión Europea. Para conocer más de cerca esta situación, hablamos con el delegado de Apostolado del Mar en la diócesis de Almería y director del programa de Stella Maris en Radio María, el padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Buenas tardes, un saludo. Un saludo, queridos compañeros. Pues es una situación un poquito extraña esta que les toca vivir a los hombres y mujeres del mar, que no es otra cosa sino un control a través de aplicaciones móviles que les sirve es verdad, para saber la situación de pesca, pero no tienen en cuenta la situación que muchas veces se puede vivir en el temporal. La nueva normativa exige que los capitanes de barco, que los notifiquen 4 horas antes con un horario fijo la pesca y qué es lo que han capturado, y también especifiquen los kilogramos. Eso es imposible porque los barcos no cuentan con ese peso, por tanto es algo inviable. La seguridad del barco está por encima de esa sostenibilidad y ese control exhaustivo. ¿Cuál es la reivindicación que piden en este contexto? Pues piden que se tenga en cuenta la realidad de que no se puede establecer un mínimo. Antes estaba en 50 kilogramos y ahora no existe ese mínimo de qué han pescado, cuánto han pescado, y que se tenga en cuenta la realidad, porque la pesca de bajura no está 4 horas antes de que lleguen al puerto de comience la lonja, sino que se mueven relativamente cerca. Por tanto, no hace falta ese tiempo tan exhaustivo de 4 horas antes que establece la normativa. Pues muchísimas gracias, padre Antonio Jesús Martín Acuyo, por demostrarnos esta información. Buenas tardes, gracias. Les contamos ahora que los ministerios de Interior, Hacienda y Transición Ecológica fueron los ministerios que más incumplieron el año pasado las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les obligaban a facilitar la información que les había sido requerida por la ciudadanía. De las 686 resoluciones que dictó el Consejo hasta el 30 de septiembre de 2025 sobre solicitudes de información hacia el conjunto de la Administración General del Estado, fueron respondidas el 84,8% del total. Además, un 11,5% fueron rechazadas y las restantes acabaron en el Tribunal Contencioso Administrativo, aunque de momento no hay sentencia firme sobre ninguno. Cuando una persona o colectivo no obtiene respuesta en plazo o considera que la información dada por una administración es incompleta o incorrecta, puede presentar una reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia con carácter potestativo. Este órgano analiza el caso y dicta resolución motivada en un plazo máximo de 3 meses, que es obligatoria para la Administración, aunque en algunos casos no lo cumplen. Más temas. La comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA, que costó la vida a 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, interrogará por segunda vez el martes a José Manuel Cuenca, que fue jefe del gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, y el mismo día recibirá también al que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, imputado en la causa penal por la riada. El día de la tragedia, la exconsejera de Justicia, Salomé Pradas, intercambió mensajes tanto con el entonces presidente autonómico como con el jefe de su gabinete, quien reseteó su tarjeta SIM. Y la Universidad Complutense de Madrid está realizando un estudio sobre cómo concilian su vida laboral y familiar los padres con hijos pequeños de la Comunidad de Madrid. El objetivo de este estudio de la Agencia Estatal de Investigación es conocer mejor cuáles son los problemas con los que se enfrentan las personas en una etapa de la vida tan relevante como esta de acceso a la paternidad, a menudo en contextos laborales y sociales complejos. Para la elaboración del informe, los investigadores piden su colaboración a las familias con hijos de 3 a 6 años, rellenando una encuesta que han recibido a través del centro educativo. La participación en esta encuesta es totalmente voluntaria y anónima, ya que no se recogen nombres ni ningún otro aspecto que permita identificar a los participantes, y los datos recogidos únicamente se utilizarán con fines de investigación científica. Los investigadores empezarán a obtener los resultados del estudio después del verano y los presentarán en distintos congresos y realizarán 2 artículos científicos con ellos. También prevén realizar un informe con los principales resultados de la encuesta que enviarán a los colegios participantes.
Información deportiva. Hoy en Deportes destacamos que el tenista español Carlos Alcaraz afronta el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, con el objetivo de hacerse con el título y convertirse en el jugador más joven de la historia en ganar los 4 grandes. Este es un objetivo que no será fácil teniendo en cuenta que nunca ha superado los cuartos de final del torneo y que Jannik Sinner ha ganado las últimas 2 ediciones. En cuanto al resto de españoles, destaca Rafa Jodar, que a sus 19 años disputará su primer cuadro final de Grand Slam, después de acceder vía previa. Además, Jaume Munar buscará aprovechar su gran final de temporada el curso pasado para meterse por primera vez en su carrera en la segunda semana de un grande. Por otro lado, la esquiadora española Audrey Pascual cerró su paso por la prueba de la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico disputada en la localidad austríaca de Saalbach entre el 11 y el 17 de enero con un total de 3 medallas de oro en 4 eventos, 2 descensos y 2 supergigantes. Por su parte, la vasca Irati Idiáquez ha logrado una doble victoria en la Copa del Mundo de Parabanket Slalom, una especialidad que no es paralímpica en Kutay, que le acerca poco a poco a su lucha por el globo de cristal. Terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en el estrecho, la fachada mediterránea peninsular en el norte y en los 2 archipiélagos, con la probabilidad de alguna tormenta ocasional y nevadas en las zonas montañosas. El viento soplará con fuerza, especialmente en Canarias. Se espera mala mar en Canarias y la costa de Gerona, con olas que estarán entre los 4 y 5 metros. En el resto de las costas españolas estarán entre 1 y 3 metros, y las temperaturas se recuperarán tímidamente. Y mañana lunes llega la borrasca Harry. Amaneceremos con nieblas matutinas en el centro, oeste, norte y nordeste peninsulares. Harry dejará precipitaciones en la fachada mediterránea peninsular y Baleares, donde pueden ser de fuerte intensidad y acompañadas de tormentas ocasionales. Se esperan precipitaciones también en puntos del norte y sistema central, siendo de nieve en los sistemas montañosos. En el archipiélago canario no se esperan precipitaciones, pero tendremos la presencia de nubosidad. Además, la borrasca Harry dejará fuertes rachas de viento en los 2 archipiélagos y en la fachada mediterránea peninsular. La mar también estará alterada en todas las costas españolas, a excepción del estrecho, con olas que pueden alcanzar o superar los 4 metros, y las temperaturas se mantendrán. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado Inmaculada García Alonso y José García Fernández. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.